Mi abuelo me dejó 2.3 m. Mi padre me lo quitó para mis hermanos, pues tengo marido y ellos responsabilidades reales. Mis hermanos creían que mi esposo era mecánico. En Navidad, él mencionó su viaje al Oso. Al buscarlo en Google, a mi hermano se le fue el color de la cara. Mi nombre es Eleanor. Tengo 29 años. Hace 6 meses, mi abuelo falleció. Él era mi ancla, el único hombre de mi familia que respetó mi independencia y fomentó mi carrera. En la lectura privada de su fideicomiso en vida, el abogado de sucesiones reveló que el abuelo me había dejado directamente sus preciadas propiedades inmobiliarias y una sólida cartera de acciones. El valor total ascendía exactamente a $2.30 millones. Me senté en el sillón de cuero, con las lágrimas empañando mi visión, abrumada por su último acto de amor. Pero mi padre, Robert, fue nombrado único administrador del fideicomiso. 10 minutos después de que el abogado abandonara la sala, mi padre me condujo a su estudio privado. Se sirvió un vaso de bourbon, me miró directamente a los ojos y deslizó un cheque personal sobre el escritorio de caoba. Estaba emitido por $5,000. Cuando pregunté dónde estaba el resto de mi herencia, se rió con desdén. Me dijo que no necesitaba millones porque ya tenía un marido que me mantendría. Admitió fríamente que estaba transfiriendo toda mi parte a mis 2 hermanos porque ellos tenían responsabilidades reales y legados que construir. Pensaba que mi marido era solo un mecánico pobre con pantalones vaqueros manchados. No tenía ni idea de que el hombre con el que me casé era el director ejecutivo multimillonario de Pierce Aerospace. Antes de entrar en detalles sobre cómo mi marido desmanteló sistemáticamente el imperio de mi familia por un plato de asado navideño, tómense un momento para darle me gusta y suscribirse a Olivia Cuenta Historias, pero solo si disfrutan genuinamente de una satisfactoria ración de karma. El hielo tintineó contra el cristal mientras mi padre tomaba un sorbo lento de su bebida. El olor a licor caro y papel viejo flotaba pesado en el aire. Miré el delgado trozo de papel sobre el escritorio. $5,000. Se sintió como un golpe físico en el pecho. El abuelo se había pasado sus últimos años diciéndome lo orgulloso que estaba de mi negocio de consultoría independiente. Estructuró su testamento para asegurarse de que nunca tendría que depender de nadie más para su seguridad financiera. Mi padre borró esa intención con un solo trazo de su bolígrafo. Exigí una explicación. Mi voz temblaba, pero mantuve mi postura rígida. Le recordé que el documento legal enumeraba explícitamente mi nombre junto a las cuentas. Mi padre suspiró, adoptando el tono condescendiente que siempre reservaba para mí. Se reclinó en su sillón de cuero y me explicó la letra pequeña. El abuelo cometió un error fatal en su planificación legal. Incluyó una cláusula estándar de discreción ejecutiva. Mi padre utilizó ese vacío legal como arma. La cláusula permitía al administrador reasignar fondos si consideraba que un beneficiario era incapaz de gestionar los activos o si la reasignación servía mejor a la salud general de la herencia familiar. Mi padre miró mi ropa y luego señaló vagamente hacia la ventana. Declaró que Bradley y Tyler eran hombres ambiciosos navegando por las escaleras corporativas. Necesitaban capital para asegurar propiedades e impresionar a los inversores. Me dijo que yo era una mujer que jugaba a tener una carrera. Luego lanzó el insulto definitivo. Mencionó a Julian. Dijo, elegí casarme con un hombre que pasa sus fines de semana cubierto de aceite de motor bajo el capó de una camioneta oxidada. Dijo, entregar $2 millones a un mecánico y a una consultora independiente fue un desperdicio de riqueza generacional. Sentí la sangre correr hacia mis orejas. La traición fue asombrosa. No solo me robó mi dinero. Borró mi identidad, desestimando toda mi existencia porque no encajaba en su molde arcaico y sexista de éxito. Dejé el cheque sobre el escritorio. Me di la vuelta y salí del estudio, el sonido de mis tacones resonando por el largo pasillo vacío. Con los nudillos blancos agarrando el volante, conduje a casa, planeando contratar al abogado litigante más implacable del estado. Quería arrastrar a mi padre a un tribunal y exponer su fraude fiduciario al mundo. Pero cuando entré en el garaje y vi a Julian limpiándose la grasa de las manos, el plan cambió. Una simple demanda ya no era suficiente. El viaje de regreso a mi vecindario se sintió como navegar a través de una densa niebla.
Me dolía la mandíbula de tanto apretar los dientes. Apreté el volante de mi sedán, mis nudillos blancos contra el cuero oscuro. Los árboles pasaron borrosos por mi ventana mientras mi mente recreaba la escena en el estudio de mi padre. Robert no solo había desviado algunos activos perdidos. Había orquestado un robo calculado, despojándome de la red de seguridad financiera que mi abuelo pasó toda su vida tejiendo para mí. El abuelo entendió la naturaleza precaria de la consultoría independiente. Sabía las fluctuaciones volátiles de los ingresos y quería garantizar que nunca tendría que rogarle a Robert por ayuda. Mi padre también lo sabía. Quedarse con el dinero fue un ataque intencional contra mi autonomía. Quería forzarme a la sumisión, castigándome por negarme a casarme con alguien de un club de campo de élite. Entré en mi entrada. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre los prístinos céspedes suburbanos. El fuerte olor a aceite de motor y escape metálico flotaba desde la puerta abierta de nuestro garaje. Estacioné el coche y caminé por el sendero de cemento. Julian estaba tumbado boca arriba debajo del chasis oxidado de su Ford Bronco de 1968. Llevaba puestos unos vaqueros desgastados y una sencilla camiseta blanca manchada de grasa oscura de motor. Una pesada llave inglesa descansaba en su mano derecha. Este era su santuario. Para cualquiera, parecía un trabajador de cuello azul que se ganaba la vida con esfuerzo. Esta era exactamente la imagen que mi familia despreciaba. Para entender su error fatal, deben comprender la narrativa que mi padre construyó en torno a mi matrimonio. Robert juzgaba el valor de un hombre por el corte de su traje y el prestigio de su membresía en el club de golf. Bradley y Tyler absorbieron este elitismo tóxico. Bradley trabajaba en bienes raíces comerciales, alquilando coches deportivos de lujo que apenas podía pagar solo para proyectar un aura de éxito inmerecido. Tyler dirigía una incipiente startup tecnológica, persiguiendo desesperadamente la validación de Silicon Valley mientras quemaba capital de riesgo. Veían a Julian como un campesino. En las cenas de acción de gracias familiares, Bradley preguntaba en voz alta a Julian si había logrado juntar suficientes centavos para comprar una caja de herramientas nueva. Tyler sonreía y se ofrecía a pagarle a Julian para que cambiara el aceite de su sedán importado. Veían a un mecánico sucio. Asumían que mi marido carecía de ambición, intelecto y recursos. No se molestaron en mirar más de cerca. No se dieron cuenta de que Julian prefería la honestidad tranquila y predecible de un bloque de motor a la postura superficial de los socialites corporativos. Nunca hicieron una verificación de antecedentes. Simplemente se tragaron sus propias suposiciones arrogantes. Julian oyó mis pasos. Se deslizó por debajo del Bronco en su carrito. Se secó la frente con un trapo raído, su rostro se iluminó con una sonrisa cálida y familiar. Pero su expresión se endureció en el momento en que notó mi postura rígida y mis ojos inyectados en sangre. Dejó caer la llave inglesa. Golpeó el suelo de cemento con un fuerte estrépito. No dije una palabra. Avancé y presioné el cheque de $5,000 contra su pecho. Le conté todo. Mi voz resonó contra las paredes metálicas corrugadas del garaje, cruda y temblorosa por la traición. Repetí las palabras condescendientes que usó Robert. Expliqué cómo se utilizó como arma la cláusula de discreción ejecutiva para canalizar $2.30 millones directamente a las cuentas bancarias de mis hermanos. Caminé a pasos largos por el estrecho espacio entre su banco de trabajo y la camioneta, mis tacones golpeando bruscamente contra el cemento. Esquematicé mi plan inmediato. Iba a llamar a la firma de litigios más implacable de la ciudad al amanecer. Quería presentar una orden judicial de emergencia para congelar las cuentas de la herencia. Quería arrastrar a mi padre a una sala de deposición estéril y obligarlo a admitir su robo bajo juramento. Quería que Bradley y Tyler vieran esfumarse su ganancia inmerecida antes de que pudieran gastar un solo centavo. Esperaba que Julian igualara mi indignación. Esperaba que sacara su teléfono y me ayudara a investigar abogados. En cambio, se puso de pie lentamente. Tomó el trapo de su hombro y se limpió meticulosamente la grasa negra de los dedos. El marido casual y despreocupado desapareció en un instante. La postura cambió, sus hombros se enderezaron. El hombre que estaba frente a mí ya no era el mecánico de fin de semana. Era el director ejecutivo de un imperio logístico global.
Sus ojos se volvieron oscuros, agudos y fríamente tranquilos. Sacó mi teléfono. Había tomado fotografías de los documentos del fideicomiso mientras Robert servía su bourbon. Julian se apoyó contra el pesado banco de trabajo de madera. La dura luz fluorescente superior iluminó su expresión concentrada. Leyó la densa jerga legal en completo silencio. El garaje estaba perfectamente silencioso, excepto por el suave zumbido del viejo refrigerador en la esquina. Observé su mente trabajar, diseccionando las cláusulas, analizando los vacíos legales, evaluando la pura audacia de la maniobra de mi padre. Después de 3 minutos angustiosos, Julian dejó el teléfono boca abajo junto a una pila de pernos dispersos. Me miró, una terrible quietud asentándose en sus facciones. Me dijo que no llamara a un abogado. Retrocedí. La confusión se disparó a través de mi ira persistente. Le pregunté por qué deberíamos dejar que salieran impunes de un robo flagrante. Le dije que teníamos la prueba allí mismo en las fotografías. Julian se acercó, cerrando la distancia entre nosotros. Puso sus manos limpias sobre mis hombros, anclándome. Explicó la realidad matizada de la ley de sucesiones. Robert no solo había utilizado un astuto vacío legal para favorecer a sus hijos. Al citar explícitamente mi matrimonio y mi género como factores descalificantes para la gestión de activos, Robert había cruzado una línea dura hacia el fraude fiduciario del libro de texto. Violó el deber legal principal de imparcialidad requerido de un administrador. Fue una reasignación ilegal de mala fe. Pero Julian vio un tablero de ajedrez mucho más grande. Su voz se convirtió en un registro suave y peligroso. Explicó que presentar una demanda mañana desencadenaría una predecible cadena de eventos. Los tribunales congelarían los activos. Mi padre contrataría un equipo de defensa costoso. Pasaríamos de 3 a 5 años encerrados en una disputa civil agotadora y amarga. Finalmente, un juez obligaría a Robert a devolver el monto principal. Mi padre no enfrentaría consecuencias tangibles más allá de un ego magullado y una gran factura legal. Bradley y Tyler simplemente volverían a sus vidas normales, ligeramente inconvenientes, pero fundamentalmente ilesos. Julian sonrió. Fue una curva fría y depredadora de sus labios. Era la mirada de un hombre que ve a un oponente arrogante vagar ciegamente hacia una trampa abierta. Susurró su contraestrategia. Me dijo que una sala de audiencias era demasiado limpia, demasiado estéril para este nivel de traición. La verdadera justicia requería que su propia codicia fuera el arma de su destrucción. Propuso el juego a largo plazo. Me dijo que dejara que se quedaran con el dinero. Me indicó que me alejara y dejara que el silencio se enquistara. Darles a Bradley y Tyler acceso a los millones que anhelaban. Dejarlos gastarlo. Dejarlos apalancar el efectivo robado para inflar sus frágiles imperios. Bradley usaría el capital para asegurar propiedades comerciales de alto riesgo que nunca podría pagar por su cuenta. Tyler depositaría los fondos en su empresa tecnológica en quiebra para proyectar una ilusión de crecimiento explosivo. Firmarían contratos blindados, asumirían deudas astronómicas y construirían toda su identidad sobre arena robada. Julian me recordó un detalle crucial. Mi familia pensaba que él no era nadie. No tenían idea de que Julian Pierce era el accionista mayoritario principal de Vanguard Holdings, la firma de capital privado exacta a la que Bradley trataba como un santo grial. No sabían que la subsidiaria tecnológica de Julian era propietaria de los centros de servidores que mantenían a flote la startup digital de Tyler. Mi padre había entregado sin saberlo las llaves del futuro financiero de sus hijos al mismo hombre al que degradó. Julian me miró profundamente a los ojos. Dijo: esperamos hasta que estén extendidos más allá del punto de no retorno. Esperamos hasta que su orgullo esté en su punto máximo y sus deudas sean insuperables. Luego les quitaremos los cimientos. Miré las manchas de grasa en su camisa. Miré el cálculo frío en sus ojos. El deseo frenético de una demanda rápida se evaporó. El pánico se transformó en una claridad profunda y enfocada. Me di cuenta de que tenía razón. Demandarlos ahora solo interrumpiría su caída. Dejarlos trepar más alto aseguraría que el impacto fuera permanente. Asentí con la cabeza, aceptando el silencio. La trampa estaba tendida.
Ahora solo teníamos que ver a mis hermanos morder el anzuelo. Los meses de otoño recorrieron la ciudad, trayendo aire fresco y hojas que caían. Mantuve un silencio ininterrumpido. No llamé a mi padre. No envié mensajes de texto airados a mis hermanos. Simplemente me retiré a mi trabajo de consultoría y dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. En cualquier guerra psicológica, el silencio es el amplificador definitivo. Mi falta de represalias alimentó su arrogancia. Robert interpretó mi ausencia como una rendición. Creía genuinamente que yo había regresado a mi modesta vida suburbana, completamente derrotada por su intelecto superior y su autoridad patriarcal. Bradley y Tyler asumieron que yo estaba demasiado intimidada por su postura corporativa para montar una defensa legal. Tomaron mi silencio como permiso para gastar. Y gastar lo hicieron. Dentro de las 4 semanas posteriores a la lectura del fideicomiso, la herencia robada comenzó a materializarse en sus vidas públicas. Debido a mi experiencia en marketing y análisis corporativo, rastrear su huella financiera fue un ejercicio sencillo. Los vi construir sus casas de cristal desde la seguridad de mi propia sala de estar. Tyler fue el primero en entregar su mano. A sus 27 años, albergaba una necesidad desesperada y rascadora de ser reconocido como un visionario de Silicon Valley, pero carecía de disciplina para escribir código y paciencia para construir un producto legítimo. Su startup era un caparazón vacío, un concepto de aplicación que prometía una integración de datos revolucionaria, pero no entregaba más que interfaces con fallos. Antes de la herencia, Tyler dirigía su operación desde un apretado espacio de coworking, no pagaba la nómina y evitaba las llamadas de los acreedores. En el momento en que los fondos robados llegaron a su libro mayor, no invirtió en ingenieros de software ni en desarrollo de productos, invirtió en su ego. Firmó un contrato de arrendamiento de 5 años para una suite de oficinas de primera planta en el distrito tecnológico del centro. Compró sillas ergonómicas, instaló una mesa de ping-pong y contrató a un chef privado para que preparara almuerzos orgánicos para un personal de 8 personas que no producían ningún resultado viable. Organizó fiestas de lanzamiento extravagantes, pagando barras libres y celebridades menores para que se tomaran fotos frente al logotipo de su empresa. El dinero se estaba evaporando. Tyler estaba utilizando su mitad de la herencia de mi abuelo para comprar la ilusión temporal del éxito. Lo que no se dio cuenta era que toda su infraestructura digital, el centro de servidores que almacenaba sus datos inútiles, eran alquilados de una red subsidiaria, una red propiedad y operada enteramente por Pierce Aerospace. Julian tenía las llaves digitales del reino fabricado de Tyler. La maniobra de Bradley fue mucho más peligrosa e infinitamente más calculada. A sus 32 años, Bradley operaba en el despiadado mundo del desarrollo inmobiliario comercial. Entendía que asegurar la inversión extranjera requería proyectar un aura de riqueza impenetrable. No puedes pedir capital de construcción a los multimillonarios mientras vives en una casa adosada estándar de 3 dormitorios. Tienes que parecer que ya perteneces a su estratosfera. Bradley tomó su parte de la herencia robada y la utilizó como pago inicial en efectivo líquido para una extensa propiedad de $4 millones en el código postal más exclusivo del estado. La propiedad contaba con 10 dormitorios, una piscina infinita climatizada y una amplia entrada diseñada para exhibir una flota de vehículos de lujo. Pero el salario de Bradley no podía soportar los astronómicos pagos mensuales de la hipoteca, y mucho menos los impuestos sobre la propiedad y los costos de mantenimiento. Estaba peligrosamente sobreapalancado. La mansión era un escenario teatral. Compró la propiedad con un único propósito. Necesitaba un lugar suntuoso para albergar a delegados internacionales y socios de capital privado para asegurar la financiación de su próximo proyecto comercial en Dubái. Bradley estaba intentando desarrollar un extenso centro minorista y logístico en el extranjero. Era un proyecto que requería cientos de millones de dólares en capital inicial. Estaba cortejando a varios grupos de inversión, pero su objetivo principal, su única obsesión, era un gigante del capital privado conocido como Vanguard Holdings. Bradley pasaba sus días agonizando sobre presentaciones, intentando conseguir una reunión cara a cara con el equipo de adquisiciones de Vanguard. Le dijo a Robert que una vez que Vanguard firmara el acuerdo de financiación preliminar, su comisión cubriría fácilmente la hipoteca y la nueva finca. Era un acto de alto riesgo realizado sin red de seguridad. Si Bradley no lograba asegurar la asociación con Vanguard antes del final del año fiscal, sus cuentas se agotarían.
El banco iniciaría el proceso de ejecución hipotecaria de su mansión teatral antes de que llegara la primavera. Estaba apostando toda su reputación a la suposición de que Vanguard Holdings escribiría el cheque. No sabía que el director ejecutivo de Vanguard Holdings estaba actualmente tumbado en un carrito en mi garaje reemplazando la bomba de combustible de un Ford antiguo. La trampa se estaba cerrando, invisible y precisa. Noviembre trajo temperaturas decrecientes y el comienzo de la temporada navideña. El cartero dejó un grueso sobre de cartulina pesada en mi buzón. El papel estaba en relieve con letras doradas. Era una invitación formal a una cena de Nochebuena organizada en la nueva finca de Bradley. La invitación fue idea de Jessica, la esposa de Bradley. Jessica era una mujer que navegaba por la vida a través de la lente de una jerarquía de club de campo. Evaluaba el valor humano basándose en las etiquetas de diseño, los códigos postales y la marca del vehículo estacionado en la entrada. Me despreciaba porque prefería comprar libros a bolsos de lujo. Despreciaba a Julian porque usaba botas de trabajo en lugar de mocasines italianos. La cena no era un gesto de unidad familiar. Era una exhibición calculada. Jessica quería exhibir su riqueza robada frente a mí. Quería que me sentara a su mesa de caoba, comiera de su vajilla importada y me tragara la amarga realidad de que el dinero de mi abuelo le había comprado una mansión mientras yo permanecía en mi modesto hogar suburbano. Para asegurarse de que el insulto impactara con la máxima fuerza, la invitación formal fue seguida por un mensaje de texto directo a mi teléfono. Estaba en mi cocina leyendo la pantalla brillante. Jessica había escrito una breve y punzante directiva. Me preguntó si me aseguraría de que Julian se lavara bien las manos antes de llegar. Declaró que no quería que su mugrienta grasa de mecánico arruinara sus nuevos tallos de cristal. Mi visión se nubló con un destello agudo y potente de ira. La pura audacia de la demanda me hizo temblar las manos. Robaron mi herencia para comprar el cristal. Y ahora estaban tratando a mi marido como a un campesino contaminado, no apto para tocarlo. Salí al garaje. La invitación arrugada en mi puño. El mensaje de texto ardiendo en mi pantalla. Leí el mensaje en voz alta. Esperaba que él me dijera que declinara la invitación. Esperaba que sugiriera que pasáramos las fiestas solos, lejos de su teatro tóxico. En cambio, Julian dejó de limpiar la llave inglesa. Miró el sobre de papel dorado arrugado en mi mano. Una risa lenta y genuina retumbó en su pecho. Era un sonido rico y seguro que resonó en el garaje. Tomó el teléfono de mi mano, sus ojos escanearon las condescendientes palabras de Jessica. El brillo depredador volvió a su expresión, agudo e inflexible. Me devolvió el dispositivo. Me dijo que respondiera. Me indicó que le dijera a Jessica que estaríamos encantados de asistir. Dijo que llegaríamos justo a tiempo, y prometió asegurarse de que sus manos estuvieran excepcionalmente limpias para la ocasión. Lo miré, sintiendo el cambio en la atmósfera. El periodo de espera había terminado. La fecha límite de Bradley para asegurar la financiación de Dubái se acercaba rápidamente. La startup de Tyler estaba perdiendo dinero rápidamente, dependiendo enteramente de los servidores que Julian controlaba. Habían trepado hasta la cima misma de sus frágiles imperios robados. El aire era delgado y su base estaba asegurada solo por mentiras y fondos malversados. Julian se volvió hacia su banco de trabajo, recogiendo un trapo limpio. Me dijo que la cena de Navidad era el lugar perfecto. Robert, Bradley, Tyler y Jessica estarían todos reunidos en una sola habitación, rodeados por la manifestación física de su codicia. Nosotros entraríamos directamente al centro de su arrogancia. Nos sentaríamos a su mesa. Los dejaríamos alardear, sonreír y exhibir su falsa superioridad. Y luego, justo antes de servir el postre, Julian desmantelaría toda su realidad. Escribí la respuesta a Jessica. Confirmé. El juego estaba oficialmente en marcha, y mi familia no tenía idea de que el mecánico a quien se burlaban estaba a punto de recuperar todas sus vidas. La Nochebuena llegó con un frío mordaz que barría las calles de la ciudad. La nieve cubría los céspedes cuidados de los barrios adinerados mientras Julian navegaba por nuestra ruta. Nos sentamos dentro de la cabina de su Ford Bronco de 1968. La calefacción vintage rugía bajo el salpicadero, expulsando aire caliente al estrecho espacio.
Julian mantuvo sus manos firmes en el delgado volante de madera. Llevaba un elegante traje a medida de color carbón que se ajustaba perfectamente a sus anchos hombros. Aunque mi familia nunca reconocería la artesanía a medida, solo verían al hombre que creían que cambiaba bujías por un salario por hora. Me senté en el asiento del pasajero con un sencillo vestido de cóctel negro, mi corazón martilleando un ritmo implacable contra mis costillas. La transición de nuestro tranquilo y modesto suburbio al enclave hiperrico donde Bradley compró su finca se sintió como cruzar a una realidad alternativa. Las luces de la calle se hicieron más distantes, reemplazadas por imponentes puertas de hierro y largos caminos de entrada sinuosos escondidos detrás de densas filas de setos de privacidad. Llegamos a la entrada de la nueva propiedad de Bradley. 2 pilares de piedra flanqueaban una fila de puertas de hierro que estaban abiertas para los invitados navideños. Julian guió el Bronco por la amplia entrada circular. El asalto visual de la mansión sobreapalancada de mi hermano fue inmediato y asombroso. La arquitectura era una mezcla caótica de vidrio moderno y piedra tradicional diseñada únicamente para proyectar un aura de afluencia intimidante. Un pórtico climatizado se extendía sobre la entrada principal, iluminando una flota de vehículos de lujo importados. Ferraris, elegantes sedanes Mercedes negros y Porsches prístinos se alineaban en los adoquines de concreto estampados. Bradley había contratado un servicio de aparcacoches profesional para una cena familiar. 3 jóvenes con chalecos rojos a juego se pararon cerca de un podio, apresurándose a abrir las puertas a los invitados que llegaban. El profundo y retumbante gruñido del motor del Bronco resonó bajo el pórtico, atrayendo la atención inmediata de todos los que estaban cerca de la entrada. El parachoques de acero oxidado y la pintura mate descolorida se encontraban en marcado y deslumbrante contraste con el cromo pulido de los superdeportivos. Julian puso la camioneta en estacionamiento. Antes de que el aparcacoches pudiera siquiera llegar a mi puerta, las pesadas puertas delanteras de caoba de la mansión se abrieron de golpe. Jessica salió corriendo al aire frío de la noche. Llevaba un vestido de seda esmeralda hasta el suelo que se arrastraba ligeramente contra el concreto. Su rostro, normalmente congelado en una máscara de gracia social practicada, estaba torcido en un ceño fruncido de pánico genuino. No nos saludó. Marchó directamente hacia el lado del vehículo de Julian, sus tacones golpeando agresivamente el pavimento. Cruzó los brazos sobre el pecho, tiritando con el frío, y miró fijamente la camioneta vieja. Exigió saber por qué habíamos traído esa cosa oxidada a su puerta. Señaló con un dedo bien cuidado hacia los brillantes coches deportivos, afirmando que nuestro vehículo estaba arruinando la estética de su entrada curada. Hizo una señal al aparcacoches principal, su voz chillona y resonando contra la fachada de piedra. Le ordenó al joven que tomara las llaves y escondiera la camioneta en la parte trasera de la propiedad, solicitando específicamente que se estacionara cerca de la entrada de servicio detrás de los contenedores de basura. Declaró que no quería que ninguno de los importantes asociados comerciales de Bradley viera un coche chatarra estacionado cerca de sus caros vehículos. Sentí un ardor caliente de ira subir por mi garganta. Abrí la boca para defender a mi marido, para recordarle que el mismo concreto sobre el que estaba parada fue pagado con la herencia robada de mi abuelo. Pero antes de que pudiera hablar, Julian puso una mano suave sobre mi rodilla. Me miró, sus ojos transmitiendo una orden silenciosa e inflexible de contener mi fuego. Julian dirigió su atención a Jessica. No frunció el ceño. No levantó la voz. Sonrió. Era una sonrisa hueca, aterradoramente educada, que no llegaba a sus ojos. Salió de la camioneta, se abrochó la chaqueta del traje y caminó alrededor de la parrilla delantera. Le entregó las llaves directamente al aparcacoches nervioso. Le dijo al joven que siguiera las instrucciones de la dama al pie de la letra. Pidió que la camioneta se escondiera lejos de los delicados deportivos, asegurándose de que no perturbara el frágil ecosistema de la entrada. Jessica exhaló un fuerte suspiro de alivio. Asumiendo que su autoridad había sometido debidamente al humilde mecánico, se dio la vuelta, su vestido esmeralda barriendo el suelo, y marchó de regreso a la cálida casa sin ofrecer una sola palabra de bienvenida. Julian me ofreció su brazo. Lo tomé, sintiendo la fuerza sólida y tranquila que irradiaba de su postura. Subimos los escalones de piedra, cruzando el umbral hacia la guarida del león. El interior de la mansión era una clase magistral de extravagancia ostentosa y desesperada.
El gran vestíbulo presentaba un techo imponente de 2 pisos dominado por una araña de cristal en cascada. Un cuarteto de cuerdas contratado tocaba música navideña clásica en la esquina, sus notas flotando sobre el suave zumbido de la conversación. Camareros con crujientes camisas blancas navegaban por la concurrida sala llevando bandejas de plata cargadas de copas de champán y canapés de caviar. Por donde miraba, veía el fantasma de mi herencia. Los suelos de mármol importado, las obras de arte abstractas originales colgadas en las paredes, el puro volumen de licor caro fluyendo hacia copas de cristal. Todo estaba financiado por los $2,30 millones que Robert desvió de mis cuentas. El aire se sentía espeso, pesado con el olor a perfume caro y privilegio robado. Mantuve mi postura rígida, forzando una expresión neutral en mi rostro. Apreté el brazo de Julian. Él me dio una palmadita en la mano, su mirada recorriendo la habitación con la precisión calculada de un depredador que inspecciona un rebaño enjaulado. Tyler pasó junto a nosotros sosteniendo una copa de martini. Llevaba una chaqueta de smoking de terciopelo, interpretando el papel del excéntrico magnate de la tecnología. Se detuvo, mirando a Julian de arriba abajo con una sonrisa condescendiente. Preguntó si al aparcacoches le había costado mucho conducir un coche manual, bromeando con que la camioneta pertenecía a un desguace, no a una finca de lujo. Julian simplemente asintió, de acuerdo en que las máquinas viejas requieren un toque específico. Tyler soltó una carcajada, aparentemente satisfecho con su propio ingenio hueco, y desapareció entre la multitud para presumir de su startup fallida a quien quisiera escuchar. Nos adentramos más en la espaciosa sala de estar. El punto focal del espacio era una enorme chimenea de piedra. Las llamas crepitaban detrás de una pantalla de hierro forjado, proyectando un cálido resplandor sobre un círculo de hombres mayores y distinguidos. De pie en el centro exacto de este grupo estaba mi padre. Robert sostenía un vaso de whisky escocés ámbar. Llevaba un traje azul marino a medida, presidiendo entre políticos locales y pequeños promotores inmobiliarios. Proyectaba la imagen del patriarca benevolente, el hombre que orquestó por sí solo el triunfo generacional de su familia. Se rió de una broma, levantando su vaso, absorbiendo la admiración de sus pares. Entonces sus ojos se encontraron con los míos. La risa murió en sus labios. Se excusó del círculo y caminó hacia nosotros, su expresión cambiando a una máscara de superioridad paternal. Se detuvo a pocos metros, haciendo girar el hielo en su vaso. No me abrazó. No me deseó una feliz Navidad. Miró directamente a Julian, examinando el traje carbón. Robert ofreció un lento y paternal asentimiento. Comentó que Julian se veía sorprendentemente bien arreglado. Preguntó, su voz lo suficientemente alta como para que varios invitados cercanos lo oyeran, si Julian tuvo que frotarse las uñas con lejía para quitarse la grasa del motor antes de ponerse un traje. Soltó una risita, un sonido seco y abrasivo. Preguntó cómo le iba al taller de reparación durante el invierno, preguntándose en voz alta si el clima frío era malo para el negocio de las transmisiones. El insulto fue deliberado, diseñado para establecer la jerarquía de la sala. Quería que todos en el radio de audición supieran que su hija se casó con un trabajador de cuello azul mientras sus hijos estaban ocupados conquistando el mundo corporativo. Estaba desafiando a Julian a reaccionar, desafiándolo a mostrar ira o inseguridad. Julian no mordió el anzuelo. Tomó un sorbo del agua con gas que había tomado de una bandeja que pasaba. Miró a Robert a los ojos, su comportamiento notablemente relajado. Julian respondió que los meses de invierno eran en realidad bastante productivos. Declaró que a veces hay que dejar que una máquina vieja se quede sin combustible antes de poder intervenir y reemplazar el motor por completo. Dijo que el clima frío tiene una manera de exponer grietas ocultas en una base débil. Robert frunció el ceño, su frente se arrugó ligeramente mientras intentaba descifrar la metáfora. Carecía del contexto para comprender la amenaza oculta en esas palabras tranquilas. Desestimó el comentario con un gesto de su mano, dirigiendo su atención hacia mí. Me dio una palmada en el hombro, un gesto pesado y condescendiente. Me dijo que disfrutara del champán, recordándome que Bradley había pagado un alto precio por el catering. Quería que yo probara el lujo que me negaba. Antes de que pudiera formular una respuesta, el agudo repique de una cuchara de plata golpeando un vaso de cristal cortó el ruido ambiental de la sala.
Jessica estaba en la entrada del comedor formal, su rostro enrojecido por la emoción de ser la anfitriona definitiva. Anunció que la cena estaba servida. Pidió a todos que encontraran sus asientos asignados. La multitud comenzó a moverse hacia el gran arco. Julian puso su mano en la parte baja de mi espalda, guiándome hacia adelante. La tensión en mi pecho se tensó, enrollándose como un resorte comprimido. Las formalidades habían terminado. Los insultos iniciales se habían entregado. Ahora nos estábamos moviendo hacia el escenario principal. La mesa del comedor de caoba se extendía interminablemente, bordeada de platos con borde dorado y altísimos centros de mesa florales. Este era el escenario donde Bradley pretendía cimentar su legado. Era precisamente el escenario donde Julian planeaba ejecutar su demolición. Respiré profundamente, entrando en el comedor, lista para ver a mi familia caminar ciegamente hacia el borde de su propia arrogancia. El comedor formal era un espacio cavernoso diseñado para intimidar. Una larga mesa de caoba se extendía por el centro, pulida hasta obtener un acabado de espejo que reflejaba la luz de una segunda araña de cristal. Jessica había dispuesto los asientos con una jerarquía deliberada. Mi padre, Robert, se sentó a la cabecera de la mesa, asumiendo su papel autoimpuesto de rey, presidiendo sobre sus leales súbditos. Bradley ocupó el extremo opuesto, interpretando al heredero exitoso. Tyler, Jessica y algunos asociados comerciales de alto valor ocupaban los asientos premium cerca del centro. Julian y yo fuimos relegados a la esquina más alejada, cerca de las puertas batientes de la cocina, donde el personal contratado se apresuraba a entrar y salir con pesadas bandejas de plata. La ubicación física era un mensaje claro. Éramos una ocurrencia tardía, permitidos asistir solo para servir como la línea base contra la cual mi familia podía medir su éxito creciente. Saqué mi silla. La pesada madera raspó suavemente contra la alfombra persa importada. Julian se sentó a mi lado, ajustándose los puños, su rostro una máscara de serena observación. Llegó el primer plato. Se colocaron cuencos de rica sopa de langosta en platos de carga con borde dorado. La conversación se transformó inmediatamente en una cámara de eco autocomplaciente para los hombres de mi familia. Era una sinfonía de egos inflados alimentados por vino añejo y herencia robada. Tyler fue el primero en dominar el espacio aéreo. Se inclinó hacia adelante, gesticulando ampliamente con su cuchara de sopa de plata, dando una conferencia a la mesa sobre el turbulento panorama de las startups tecnológicas. Arrojó palabras de moda de la industria con abandono imprudente. Habló de sinergia, algoritmos disruptivos e infraestructura escalable. Se jactó ante un asociado mayor sobre su actual tasa de consumo de efectivo, hablando de perder cientos de miles de dólares al mes, como si fuera una insignia de honor codiciada. Afirmó que había que sangrar capital para demostrar que se estaba jugando en las grandes ligas. Lo observé girar su copa de vino, actuando como un veterano experimentado de Silicon Valley. La realidad era un marcado contraste. Tyler nunca había escrito una sola línea de código funcional en su vida. Pasaba sus días microgestionando la estética de su oficina y comprando almuerzos para un personal que no producía nada. Toda su operación digital funcionaba con servidores alquilados financiados enteramente por el dinero robado de mi abuelo. Julian comió su sopa en silencio. No interrumpió a Tyler. Simplemente escuchó, sus ojos oscuros siguiendo la frenética y desesperada necesidad de validación de mi hermano menor. Julian sabía exactamente qué granja de servidores albergaba los datos de Tyler. Sabía que Tyler debía 3 meses de pagos de alojamiento. Sabía que la startup era un globo hueco listo para estallar. Pero dejó que Tyler siguiera inflándolo con aire caliente allí mismo en la mesa de la cena. Jessica golpeó su copa de agua de cristal, desviando el foco de Tyler y dirigiéndolo directamente hacia nuestra esquina. Se inclinó sobre la ancha superficie de caoba, su vestido esmeralda capturando la luz. Me ofreció una sonrisa de lástima que era lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. Preguntó cómo iba mi pequeño pasatiempo de consultoría independiente. Antes de que pudiera responder, cambió su mirada hacia Julian. Preguntó, su tono goteando de preocupación fingida, si el creciente costo de los comestibles estaba haciendo difícil pagar herramientas para su garaje. Sugirió que yo comenzara a comprar en tiendas de descuento al por mayor, afirmando que leyó un artículo sobre cuán útil podía ser recortar cupones para los hogares de clase trabajadora.
La mesa se quedó en silencio. Los asociados comerciales adinerados intercambiaron miradas incómodas. El insulto no estaba velado. Era un golpe directo y calculado diseñado para humillar a mi marido frente a una audiencia. Sentí una oleada caliente de adrenalina inundar mis venas. Apreté la servilleta de lino en mi regazo con tanta fuerza que mis dedos se acalambraron. Abrí la boca para derribar su fachada, para anunciar a toda la sala exactamente qué dinero pagó por la sopa que ella se estaba tragando. Debajo de la mesa, Julian puso su mano cálida sobre mis nudillos blancos. Su toque fue firme y anclante. Miró a Jessica, ofreciendo un educado asentimiento. Respondió que la elaboración de presupuestos es una habilidad esencial independientemente de la franja impositiva. Declaró que comprender el valor real de un activo evita que una persona gaste de más en estética superficial. Entregó la frase con una cadencia tan suave y uniforme que Jessica se perdió la burla subyacente. Ella simplemente sonrió, asumiendo que había puesto en su lugar al mecánico y regresó a su comida. Con el ego de Tyler acariciado y el insulto mezquino de Jessica entregado, Bradley decidió que era hora de comandar la sala. Se limpió la boca con la servilleta y le hizo una señal al personal para que sirviera más vino. Se hinchó el pecho, reclinándose en su silla para dirigirse a toda la mesa. Hizo pivotar la conversación hacia el campo en el que creía gobernar, bienes raíces comerciales. Bradley habló con la voz autoritaria y retumbante de un hombre que creía tener el mundo en sus manos. Pintó una gran imagen de su próximo proyecto en los Emiratos Árabes Unidos. Describió un extenso centro logístico en Dubái, un proyecto de varios cientos de millones de dólares que revolucionaría las rutas de envío internacionales. Lanzó cifras financieras asombrosas, desesperado por impresionar a mi padre y a los invitados que lo rodeaban. Afirmó que estaba navegando por complejas leyes de zonificación internacional y negociando con ministros de infraestructura extranjeros. Luego dejó caer el nombre que había estado tratando como un santo grial, Vanguard Holdings. Bradley anunció que estaba en las etapas finales de asegurar una asociación exclusiva con Vanguard. Declaró que su equipo de capital privado estaba profundamente impresionado por su portafolio y su rápida estrategia de expansión. Se jactó de que una vez que Vanguard firmara la línea de crédito operativa, su firma sería catapultada a la estratosfera global. Afirmó tener una línea directa con la Junta de Adquisiciones de Vanguard, enmarcándose como un activo indispensable para su crecimiento internacional. Mi padre sonrió desde la cabecera de la mesa. Robert levantó su copa de whisky escocés, una mirada de profundo orgullo lavó sus facciones. Brindó por Bradley, elogiando su aguda inteligencia e incomparable perspicacia empresarial. Robert me miró, sus ojos portando ese familiar y condescendiente juicio. La mirada comunicaba claramente su justificación para robar mi herencia. Creía que transferir los fondos a Bradley era un golpe maestro, el combustible necesario para lanzar esta espectacular empresa de Dubái. Bradley absorbió el elogio, su ego hinchándose hasta su máxima capacidad. Dirigió su atención directamente a Julian. Quería destacar el abismo entre su dominio corporativo fabricado y la supuesta existencia de cuello azul de Julian. Bradley apoyó los codos en la mesa y soltó una risa seca y condescendiente. Miró directamente a Julian a los ojos. Dijo, se necesita un nivel de intelecto muy específico y de élite para mover capital global. Dijo, navegar por la equidad internacional era un juego brutal y complejo reservado para las mentes más agudas del sector financiero. Ofreció una sonrisa condescendiente. Le dijo a Julian que no se ofendiera. Dijo que arreglar transmisiones y rotar neumáticos era una forma honesta y respetable de ganarse la vida, pero dejó muy claro que operaban en universos completamente diferentes. Dijo que Julian nunca podría comprender la presión de gestionar una cartera de $1.000 millones. La falta de respeto flotaba en el aire, espesa y sofocante. Mi padre se rió en acuerdo. Tyler se burló desde su asiento. Estaban unidos en su arrogancia, alimentándose de la degradación colectiva de mi marido. Habían robado la herencia de mi abuelo, construido sus castillos de papel con mi dinero, y ahora estaban utilizando una cena navideña para exigirnos que nos inclináramos ante su estatus superior. Dejé de respirar. Esperé la explosión. Esperé a que Julian se levantara, volciera la vajilla cara y desatara fuego sobre la mesa de caoba. Esperé a que destrozara sus ilusiones con un grito.
Pero Julian no se quebró. El hombre que controlaba los mismos centros de servidores que mantenían a flote a Tyler, el hombre que era dueño de la firma de capital privado de la que Bradley estaba rogando por su supervivencia, simplemente alcanzó su copa de vino. Levantó el tallo de cristal con dedos firmes y relajados. Tomó un sorbo lento y deliberado del tinto añejo. Colocó la copa sobre la mesa. El suave tintineo resonó en el silencioso comedor. Se reclinó en su silla, descansando su brazo casualmente sobre el respaldo. Miró a Bradley, su expresión desprovista de ira, miedo o intimidación. En cambio, sus ojos contenían una diversión profunda y escalofriante. Julian asintió lentamente. Mantuvo su voz baja, suave y perfectamente uniforme. Estuvo de acuerdo con Bradley. Declaró con una calma clara e inquebrantable que mover capital global era, de hecho, un juego altamente complejo. Reconoció que la presión de navegar por la equidad internacional requería un enfoque meticuloso e inflexible. Le dio a Bradley la validación exacta que estaba buscando. Los hombres de la mesa sonrieron, satisfechos de que el humilde mecánico se hubiera sometido debidamente a su autoridad. Pensaron que Julian estaba concediendo la derrota. Pensaron que estaba inclinando la cabeza ante sus amos. No tenían idea de que Julian simplemente estaba abriendo la puerta, esperando que entraran voluntariamente en el matadero. Se retiraron los platos del aperitivo. El plato principal se acercaba, y Julian finalmente estaba listo para hablar. El personal contratado emergió de las puertas batientes de la cocina cargando pesadas bandejas de plata. Se movieron con eficiencia practicada, colocando gruesos cortes de costilla prime y verduras de raíz asadas frente a cada invitado. El aroma a romero, ajo y carne sellada llenó el comedor, mezclándose con el pesado olor a perfumes caros. Mi padre tomó su cuchillo para trinchar, su pecho hinchado con un orgullo innegable. Miró a lo largo de la mesa, inspeccionando el opulento festín, felicitándose en silencio por financiar esta lujosa exhibición. Realmente creía que su despiadada reasignación del fideicomiso de mi abuelo había asegurado una dinastía. Julian desdobló tranquilamente su servilleta de lino recién colocada sobre su regazo. Cogió su tenedor y cuchilló, sus movimientos firmes y deliberados. No se apresuró a comer. Esperó a que la charla ambiental se reanudara, a que el tintineo de la cubertería contra la vajilla fina llenara el silencio. Bradley todavía brillaba por su propio monólogo, girando su caro vino tinto y deleitándose con el asombro fabricado de los asociados comerciales circundantes. Se sentía invencible. Sentía que era el rey de un vasto imperio corporativo. Julian cortó un pequeño trozo de su bistec, lo masticó pensativamente y lo tragó. Se limpió la comisura de la boca con la servilleta. Dejó los utensilios de plata en el borde de su plato de oro. Giró la cabeza y miró directamente a lo largo de la mesa hacia mi hermano mayor. Dubái es fascinante, dijo Julian. Su voz era suave, portando una cadencia rica y despreocupada que cortó el zumbido bajo del comedor. No levantó el volumen, pero el tono preciso exigió atención inmediata. La conversación en la mesa vaciló. Los asociados comerciales hicieron una pausa, sus tenedores flotando en el aire. Jessica dejó de masticar su ensalada. Julian mantuvo sus ojos oscuros fijos en Bradley. Continuó, su expresión agradable y conversacional. Estuve en los Emiratos Árabes Unidos la semana pasada por un viaje de trabajo. El comedor cayó en un silencio muerto y profundo por una fracción de segundo. La pura absurdidad de la declaración, al menos en la mente de mi familia elitista, cortocircuitó sus cerebros. Veían a Julian como un hombre encadenado al suelo de hormigón del garaje, un trabajador que apenas podía pagar el pasaje aéreo nacional, y mucho menos una excursión de negocios internacional, a una de las ciudades más caras del planeta. Mi padre rompió el silencio. Robert irrumpió en una risa fuerte y tonta. Golpeó su mano contra la mesa de caoba, haciendo temblar las copas de cristal. El sonido fue áspero, goteando con condescendencia inquebrantable. Miró a los asociados, invitándolos a unirse a la burla. ¿Qué pasó?, se burló Robert, limpiándose una lágrima de alegría fingida de su ojo. Un rico varón del petróleo se averió en una duna de arena y necesitó que le arreglaran un carrito de golf en el desierto. Tyler se rió ruidosamente, ansioso por añadir un insulto. Tyler se inclinó sobre su plato,
apuntando su cuchillo de bistec hacia nuestra esquina. Preguntó si Julian voló en clase económica comercial o si logró enganchar un viaje en la bodega de carga para ahorrar unos centavos. Jessica puso los ojos en blanco, murmurando para sí misma sobre la audacia de la gente de clase trabajadora que intenta sonar sofisticada en una cena formal. Julian no se inmutó. No rompió el contacto visual con mi padre. La sonrisa educada permaneció en su rostro, pero la temperatura de su mirada bajó a congelación. No, Robert, respondió Julian, su voz permaneciendo perfectamente nivelada. No estaba reparando vehículos. Estaba consultando sobre una red logística de energía limpia diseñada para agilizar los puertos comerciales. La risa disminuyó, reemplazada por un zumbido tenso e incómodo. Julian volvió su atención a Bradley, quien ahora miraba a mi marido con una mezcla de profunda molestia y creciente sospecha. Mientras estaba allí, dijo Julian casualmente, dando un sorbo a su agua con gas, cené con el ministro de Infraestructura para discutir los permisos de zonificación extranjeros y las cuotas de desarrollo sostenible. Para comprender el peso de esa declaración, deben comprender la búsqueda desesperada de Bradley de validación internacional. Durante los últimos 12 meses, Bradley había agotado todas las conexiones, llamado a todos los corredores y gastado decenas de miles de dólares en regalos de lujo solo para conseguir que un subdirector del Ministerio de Infraestructura le devolviera sus correos electrónicos. Necesitaba su aprobación para siquiera romper el terreno en su proyecto propuesto. La idea de que un mecánico consiguiera una cena privada con el propio ministro era un insulto a toda la existencia de Bradley. El rostro de Bradley se sonrojó de un rojo profundo y enojado. Su ego, frágil e inflado por dinero robado, no pudo manejar la percibida afrenta. Tiró sus servilletas sobre la mesa, su paciencia agotada. Claro que sí, Julian, se burló Bradley, su voz goteando con sarcasmo venenoso. Estuviste asesorando a dignatarios extranjeros sobre redes logísticas multimillonarias, y yo soy el rey de Inglaterra. A continuación, vas a decirnos que eres dueño de la aerolínea que te llevó allí. Bradley miró alrededor de la mesa buscando validación de sus pares. Quería que se rieran. Quería que desestimaran a Julian como un mentiroso delirante que intentaba compensar su falta de riqueza. Afirmó que Julian probablemente leyó un artículo de una revista a bordo sobre construcción en el extranjero y decidió memorizar algunas palabras grandes para sonar impresionante en la cena. Bradley advirtió a Julian que se mantuviera en su carril, aconsejándole que pretender comprender los bienes raíces globales era vergonzoso para todos los involucrados. Julian dejó que Bradley terminara su diatriba. Dejó que la arrogancia llenara la sala, dejando que mi hermano cavara su propia tumba unos centímetros más profundo. Entonces Julian sonrió. Fue una curva afilada y aterradora de sus labios. Era la mirada de un depredador finalmente cerrando sus mandíbulas alrededor de la presa. Ten mucho cuidado con la zonificación de tu desarrollo en Alvara, dijo Julian suavemente. El efecto fue instantáneo y catastrófico. El tenedor de Bradley se resbaló de sus dedos. El pesado utensilio de plata golpeó el plato de porcelana con un fuerte tintineo. El color drenó del rostro de Bradley, dejando su piel de un gris enfermizo y ceniciento. Su mandíbula se aflojó. Sus ojos se abrieron en un choque genuino y puro. Dejó de respirar. El magnate inmobiliario seguro y retumbante desapareció, reemplazado por un hombre aterrorizado mirando a un fantasma. Julian acababa de dejar caer un secreto corporativo clasificado y altamente guardado justo en medio del asado navideño. Bradley nunca había revelado públicamente la ubicación específica de su proyecto en Dubái a nuestra familia. Nunca mencionó Alvara a mi padre. Mantuvo la ubicación exacta oculta detrás de capas de archivos cifrados y acuerdos de confidencialidad blindados para evitar que los promotores rivales le robaran el terreno antes de asegurar su financiación. No había registro público de su participación en ese distrito específico. Todavía no había ningún artículo de revista para leer. El mecánico sentado al otro lado de la mesa acaba de nombrar el terreno exacto con escalofriante precisión. Julian se inclinó hacia adelante, apoyando sus antebrazos en el borde de la mesa de caoba. El tono conversacional cambió a un registro clínico y autoritario. Entregó el golpe fatal con la eficiencia distante de un verdugo. Vanguard Holdings es notoriamente estricta con las auditorías repentinas, explicó Julian, sus ojos oscuros clavados en el rostro aterrorizado de Bradley.
Exigen verificaciones de antecedentes rigurosas con respecto a las fuentes de capital iniciales. Desprecian la responsabilidad, especialmente cuando se trata de fondos no rastreables que se utilizan como apalancamiento para líneas de crédito internacionales. Si su equipo de adquisiciones descubre una discrepancia en sus pagos iniciales, no solo retirarán su financiación, sino que pondrán en la lista negra a su firma a nivel mundial. El comedor descendió a un silencio sofocante y aterrador. El aire se sentía delgado, desprovisto de oxígeno. Los asociados comerciales se movieron incómodamente en sus sillas, sintiendo un cambio repentino y peligroso en la dinámica de poder, incluso si no entendían los detalles de la amenaza. Bradley se quedó congelado, sus manos temblando junto a su plato. Su mente giraba, tratando de calcular lo imposible. ¿Cómo sabía Julian sobre Alvara? Más importante aún, ¿cómo sabía Julian sobre los protocolos de auditoría específicos de Vanguard? Bradley había utilizado su mitad de mi herencia robada para asegurar su línea de crédito operativa inicial para el proyecto de Dubái. Enmascaró el dinero robado como ahorros personales. Si Vanguard iniciaba una auditoría forense y rastreaba esos fondos hasta el fideicomiso de mi abuelo, descubrirían el fraude fiduciario. Sembrarían la herencia robada. El trato colapsaría y Bradley se quedaría con una hipoteca de $4 millones que nunca podría pagar. Mi padre sintió el pánico repentino que irradiaba de su hijo mayor. Robert frunció el ceño, mirando de un lado a otro entre el rostro pálido de Bradley y la tranquila compostura de Julian. Robert no entendía la terminología corporativa, pero reconocía el miedo. Abrió la boca para intervenir, para afirmar su autoridad y silenciar la conversación. Pero Julian levantó un solo dedo, silenciando al patriarca sin mirarlo. Debes asegurarte de que tus cimientos estén construidos sobre tierra firme, Bradley, susurró Julian, dando otro sorbo lento a su agua. Porque si construyes un rascacielos sobre arena robada, el colapso es inevitable. La trampa estaba oficialmente tendida. El anzuelo fue tomado. El cepo se apretó alrededor de la garganta de Bradley. Julian se reclinó en su silla, su postura relajada, después de haber desmantelado la sensación de seguridad de mi hermano con 3 frases sencillas. Abajo en la mesa, Tyler entrecerró los ojos. Tyler carecía de la conciencia social de Bradley, pero poseía un instinto agudo y paranoico perfeccionado por años de pretender ser un genio de la tecnología. Tyler observó a su hermano mayor sudar. Observó al confiado promotor inmobiliario encogerse bajo la mirada del hombre a quien todos despreciaban. Tyler se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. El mecánico sabía demasiado. El mecánico portaba un aura de autoridad que no se podía fingir. Tyler bajó lentamente sus manos debajo del borde de la mesa. Sacó su teléfono inteligente del bolsillo de su smoking de terciopelo. Mantuvo la pantalla oculta debajo del mantel de lino, su pulgar flotando sobre la barra de búsqueda. Estaba decidido a exponer el farol de Julian. Estaba decidido a escribir el nombre Julian Pierce en Internet y demostrarle a la sala que mi marido no era más que un reparador local. Tyler tocó la pantalla de cristal, sin darse cuenta de que los resultados de búsqueda que estaba a punto de descubrir harían añicos la realidad de nuestra familia para siempre. Tyler mantuvo sus manos ocultas bajo el pesado mantel de lino, sus pulgares volando sobre la pantalla de cristal de su teléfono inteligente. El resplandor del dispositivo proyectaba una tenue luz azul contra la tela de sus pantalones de smoking de terciopelo. Estaba operando por puro instinto arrogante. Tyler construyó toda su personalidad en torno a ser la persona más inteligente de la sala. El visionario tecnológico disruptivo que podía descubrir cualquier verdad oculta con solo pulsar unas pocas teclas. Quería sacar una mediocre página de Yelp para un taller de reparación de automóviles local, deslizar el teléfono sobre la mesa de caoba y humillar a Julian con pruebas documentadas de su existencia de cuello azul. Tecleó el nombre Julian Pierce en el motor de búsqueda y tocó el icono azul para iniciar la consulta. El Internet inalámbrico dentro de la ostentosa mansión de Bradley era excepcionalmente rápido. El motor de búsqueda pobló los resultados en una fracción de segundo. Tyler esperaba ver una escasa lista de directorios de negocios locales o quizás un registro público de una licencia de mecánico. En cambio, el algoritmo arrojó millones de páginas indexadas. El primer resultado en la parte superior de la pantalla era un reportaje editorial patrocinado de la revista Forbes. Tyler parpadeó. Miró la pantalla,
asumiendo que el motor de búsqueda había confundido a mi marido con una figura pública prominente que compartía el mismo nombre. Tocó el enlace, esperando que el artículo se cargara. Una fotografía de alta definición llenó su pantalla. No era un doble. Era Julian. En la fotografía, Julian vestía un elegante traje a medida, de pie con confianza en la pista frente a un elegante jet privado con una insignia corporativa plateada. El titular en negrita debajo de la fotografía decía, el arquitecto silencioso de la logística global. La respiración de Tyler se detuvo en su garganta. Se desplazó hacia abajo con un pulgar tembloroso, sus ojos escaneando el párrafo introductorio. El artículo detallaba el ascenso meteórico de Pierce Aerospace and Logistics, elogiando a su fundador y director ejecutivo por revolucionar las cadenas de suministro internacionales. Tyler leyó el patrimonio neto estimado enumerado en el panel lateral. El número contenía una asombrosa cantidad de comas que representaban un nivel de riqueza que hacía que la hipoteca de $4 millones de Bradley pareciera cambio suelto encontrado en el cojín de un sofá. Un sudor frío y húmedo brotó en la frente de Tyler. Se desplazó lejos del artículo de Forbes, su pulso martilleando un ritmo frenético en sus orejas. Hizo clic en un perfil financiero de Bloomberg a continuación. Necesitaba verificar la información, rezando para que fuera una elaborada broma digital, pero la página de Bloomberg confirmó cada detalle. Proporcionó un desglose completo del paraguas corporativo de Pierce, enumerando docenas de subsidiarias altamente rentables, que iban desde flotas de envío comercial hasta infraestructuras tecnológicas avanzadas. Ese fue el momento en que la pesadilla personal de Tyler comenzó. Mientras sus ojos se movían por la lista de subsidiarias tecnológicas propiedad de Pierce Aerospace, un nombre de empresa específico saltó de la pantalla. Era el nombre de una granja de servidores digitales. Era la empresa exacta que alojaba cada fragmento de datos de la incipiente startup de Tyler. Tyler sintió que la sangre desaparecía de su rostro, acumulándose pesadamente en su estómago. La sonrisa arrogante que normalmente vivía en sus labios se disolvió en una expresión de puro e incontrolable terror. Durante los últimos 3 meses, Tyler había ignorado deliberadamente las crecientes facturas de esa empresa de servidores en particular. Había priorizado la compra de muebles de oficina ergonómicos, la contratación de chefs privados y la organización de fiestas promocionales lujosas para alimentar su propio ego. Todo financiado por el dinero robado de mi abuelo. Trató su alquiler de infraestructura digital como un gasto opcional, asumiendo que la entidad corporativa sin rostro tardaría un año en navegar por la burocracia requerida para emitir un aviso de desconexión. Ahora se dio cuenta de que la entidad no estaba sin rostro. El único propietario del interruptor que controlaba el soporte vital de su empresa estaba sentado a pocos metros de distancia, comiendo tranquilamente un trozo de costilla prime asada. El hombre a quien Tyler acababa de burlarse por hacer autostop en una bodega de carga poseía el poder unilateral de borrar todo el reino digital de Tyler con una sola llamada telefónica. La startup de Tyler no era una empresa independiente. Era un insecto descansando dentro de la palma de la mano de Julian. El pecho de Tyler se apretó. Luchó por llevar aire a sus pulmones. El comedor a su alrededor pareció difuminarse y deformarse. La alegre música navideña tocada por el cuarteto de cuerdas contratado en el vestíbulo sonó como una banda sonora distorsionada y burlona para su inminente perdición. Podía oír a mi padre, Robert, seguir presumiendo ante los asociados comerciales sobre su handicap de golf, totalmente inconsciente de la ejecución financiera que estaba teniendo lugar en las sombras de la mesa de la cena. Impulsado por una mórbida y aterradora curiosidad, Tyler se desplazó más abajo en los resultados de búsqueda. Evitó los perfiles y hizo clic en la pestaña de noticias recientes. Vio un titular publicado por el Wall Street Journal 6 meses antes. El texto en negrita prácticamente se grabó en sus retinas. Pierce Aerospace ejecuta la adquisición estratégica de Vanguard Holdings. Tyler dejó de respirar. Sus pulmones se agarraron. Leyó el titular 3 veces, asegurándose de que su cerebro aterrorizado no estuviera alucinando las palabras. El artículo detallaba una compra multimillonaria, confirmando que el imperio corporativo de Julian se había tragado con éxito a Vanguard Holdings, convirtiendo al gigante del capital privado en una mera rama del árbol genealógico de Pierce. Tyler levantó lentamente la cabeza. Miró a lo largo de la mesa de caoba pulida. Miró a Bradley. Bradley todavía miraba fijamente a Julian, su rostro pálido y rígido,
tratando desesperadamente de formular una explicación racional de cómo el mecánico sabía la ubicación clasificada de su proyecto inmobiliario en Dubái. Bradley había pasado la última hora tratando a Vanguard Holdings como una deidad sagrada, rogando por su aprobación, apostando toda su mansión y su reputación profesional por su futura línea de crédito. Tyler cambió su mirada hacia Julian. Julian estaba tomando un sorbo de su agua con gas. Su compostura era casualmente elegante, su postura relajada, sus ojos oscuros observando la sala con el desapego sereno de un rey observando a los artistas. La yuxtaposición era discordante y letal. Robert y Bradley habían pasado la noche lanzando insultos a un multimillonario. Habían degradado a un hombre que controlaba el capital global, tratándolo como a un campesino contaminado. Habían utilizado dinero familiar robado para financiar una fiesta de cena teatral diseñada específicamente para humillar a la misma persona que tenía las escrituras de sus vidas fraudulentas. Las manos de Tyler comenzaron a temblar. El temblor comenzó en lo profundo de sus dedos, vibrando contra la carcasa metálica lisa de su teléfono inteligente. El temblor viajó por sus muñecas y hasta sus brazos. No podía sostener el dispositivo firme. La pantalla iluminada se sacudió contra sus pantalones de terciopelo. Intentó tragar el bulto seco en su garganta, pero su voz salió como un temblor agudo y tembloroso. El arrogante magnate inmobiliario se había ido. El hombre sentado en la silla era un fraude acorralado y desesperado que se enfrentaba a su verdugo. Bradley se inclinó hacia adelante, agarrando el borde de la mesa de caoba hasta que sus nudillos se pusieron blancos como la nieve. Intentó forzar sus cuerdas vocales para que funcionaran, pero su voz salió como un temblor agudo y débil. La transformación fue patética. El engreimiento de macho alfa se evaporó por completo, reemplazado por una necesidad desesperada y rascadora de sobrevivir a la matanza inminente. Julian, tartamudeó Bradley, sus ojos muy abiertos y suplicantes. Señor Pierce, dijo, no tenía idea. El uso del título formal envió una onda de choque visible a través de la sala. Robert frunció el ceño, mirando de un lado a otro entre el hijo pálido de Bradley y la calma compostura de mi marido. Robert no entendía la dinámica cambiante. Bradley ignoró a su padre. No miró a su esposa sorprendida. Su mirada aterrorizada permaneció fija en Julian. Bradley extendió la mano con una mano temblorosa y empujó el teléfono inteligente lejos de su plato como si distanciarse del dispositivo borrara la aterradora verdad que se mostraba en la pantalla. El magnate inmobiliario arrogante y retumbante se había ido. El hombre sentado en la silla era un fraude acorralado y desesperado que se enfrentaba a su verdugo. Bradley tragó saliva con fuerza. Intentó forzar sus cuerdas vocales a funcionar, pero su voz salió como un temblor agudo y débil. La transformación fue patética. El engreimiento de macho alfa se evaporó por completo, reemplazado por una necesidad desesperada y rascadora de sobrevivir a la inminente matanza. Julian, tartamudeó Bradley, sus ojos muy abiertos y suplicantes. Quiero decir, señor Pierce, no tenía idea. El uso del título formal envió una onda de choque visible a través de la sala. Robert frunció el ceño, mirando de un lado a otro entre el rostro pálido de Bradley y la calma compostura de mi marido. Robert no entendía la dinámica cambiante. Bradley se inclinó hacia adelante, agarrando el borde de la mesa de caoba hasta que sus nudillos se pusieron blancos como la nieve. Intentó construir un puente sobre el abismo ardiente que había pasado la última hora cavando. Forzó un tono de disculpa enfermizamente dulce. Dijo que debe haber un profundo malentendido. Afirmó que sus comentarios anteriores eran simplemente un intento equivocado de charla en la mesa de la cena, un pobre intento de humor entre colegas. Colegas, repitió Julian suavemente. La única palabra quedó suspendida en el aire, fría, analítica y totalmente implacable. Bradley asintió frenéticamente, gotas de sudor se le escurrían por las sienes y empapaban su nítido cuello blanco. Afirmó que tenía el máximo respeto por el paraguas corporativo de Pierce. Dijo que siguió de cerca la adquisición de Vanguard en los diarios financieros, pero simplemente no conectó las caras. Prácticamente le rogó a Julian que separara la dinámica familiar tóxica del ámbito profesional. Insistió en que su proyecto logístico de Dubái era una mina de oro, una empresa que generaría rendimientos sin precedentes para la cartera de Vanguard. Prometió reenviar un resumen ejecutivo revisado a primera hora de la mañana.
Se ofreció a volar a la sede corporativa de Vanguard con sus propios gastos para caminar personalmente al equipo de adquisiciones a través de los permisos de zonificación locales. Estaba suplicando. Estaba arrojando su orgullo, su ego y todo su imperio fabricado a los pies del hombre que obligó a estacionar junto a los cubos de basura. Robert no pudo tolerar la exhibición de debilidad. El patriarca golpeó la mesa con la mano, haciendo temblar la vajilla fina y silenciando la sala. Ordenó a Bradley que dejara de humillarse frente a los invitados. Exigió saber por qué su hijo exitoso y rico se disculpaba con un hombre que cambiaba neumáticos por vivir. Ordenó a Bradley que actuara como un hombre, recuperara la compostura y dejara de indulgir en esta ridícula fantasía. Bradley finalmente giró la cabeza hacia su padre. Sus ojos estaban muy abiertos, inyectados en sangre y llenos de un terror que Robert nunca había presenciado antes. Él es dueño de Vanguard, papá, gritó Bradley, su voz quebrándose por la inmensa tensión. Él es dueño de la empresa que tiene mi línea de crédito. Él es dueño de los servidores que ejecutan la empresa de Tyler. Es Julian Pierce. Es un multimillonario. Las palabras golpearon al patriarca como un golpe físico en el pecho. Robert cayó hacia atrás en su silla. El vaso de cristal se le resbaló de los dedos que se aflojaban, derramando whisky escocés añejo sobre el mantel de lino importado. El líquido ámbar se filtró en la tela, una mancha oscura que se extendía rápidamente sobre la superficie blanca prístina. Robert miró la bebida derramada, luego levantó lentamente, con vacilación, los ojos para mirar al hombre del traje carbón. La ilusión del mecánico se había hecho añicos. La realidad del depredador finalmente era visible. El cuarteto de cuerdas contratado en el vestíbulo dejó de tocar, dejando la mansión envuelta en un silencio pesado y sofocante. Julian estaba sentado en el asiento de la esquina, su postura relajada, sus ojos oscuros observando el pánico con desapego clínico. No se jactó. No se regodeó. Simplemente observó cómo los cimientos de su arrogancia se desmoronaban en polvo. La confrontación había llegado, y mi familia estaba completamente desarmada. El whisky derramado empapó el mantel de lino importado. El rico olor a alcohol añejo llenó el tenso aire. Robert miró la mancha oscura que se extendía por la tela blanca, su mente luchando por procesar el cambio sísmico en la jerarquía de la sala. El patriarca arrogante estaba paralizado. Bradley permaneció inclinado sobre la mesa, sus manos temblorosas, su pecho agitándose con respiraciones superficiales. Parecía un hombre de pie en la horca, suplicándole al verdugo que bajara la cuerda. Julian permaneció perfectamente quieto. No ofreció una sonrisa tranquilizadora. No extendió una mano de perdón. La fachada educada que mantuvo toda la noche se endureció hasta convertirse en una máscara de pura e inquebrantable autoridad corporativa. La temperatura en el comedor pareció caer en picado. Los asociados comerciales adinerados, al sentir el cambio letal en la atmósfera, empujaron sus sillas un poco hacia atrás, creando distancia física de la matanza inminente. Julian habló. Su voz ya no era conversacional. Era el tono preciso y frío de un director ejecutivo que entrega una resolución fatal de la junta. Le dijo a Bradley que no tenían nada que discutir. Declaró que Vanguard Holdings no operaba con disculpas o ruegos en la mesa de la cena. Vanguard operaba con datos, integridad y evaluación de riesgos. Julian reveló que su equipo de adquisiciones había completado una auditoría forense exhaustiva de la firma de bienes raíces comerciales de Bradley 48 horas antes. Dijo que la auditoría era un procedimiento estándar para cualquier asociación de varios millones de dólares, pero los hallazgos fueron cualquier cosa menos estándar. Julian se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros clavando a Bradley en su silla. Detalló la discrepancia financiera exacta. Declaró que los auditores de Vanguard rastrearon la inyección inicial de efectivo que Bradley utilizó para asegurar su línea de crédito operativa. Julian citó la cifra exacta, $1.15 millones. Explicó que esos fondos no se originaron en los ingresos legítimos o ahorros personales de Bradley. La auditoría rastreó las transferencias bancarias directamente de vuelta a un fideicomiso familiar privado, un fideicomiso que pertenecía a mi abuelo. La respiración de Bradley se enganchó en su garganta. Julian entregó el veredicto final aplastante. Declaró que Vanguard Holdings tenía una política estricta no negociable contra la irresponsabilidad fiduciaria.
Dijo que Vanguard no financia proyectos construidos sobre activos malversados. Miró directamente a los ojos de Bradley y dijo, Vanguard no hace negocios con ladrones. La palabra resonó en las arañas de cristal. Ladrón. Bradley se desplomó en su asiento como si los huesos de sus piernas se hubieran convertido en polvo. Su nítido cuello blanco estaba empapado en sudor frío. Se cubrió el rostro con sus manos temblorosas, la realidad de su ruina chocando contra él. Sabía que el trato de Dubái estaba muerto. Sabía que su reputación entre los inversores internacionales estaba incinerada permanentemente. Sabía que el banco ejecutaría su extensa finca de $4 millones antes de que la nieve invernal se derritiera. El castillo de papel se había incendiado. Jessica dejó escapar un sollozo agudo, presionando sus manos sobre su boca. Miró su vajilla importada, sus tallos de cristal caros y su vestido de seda esmeralda, dándose cuenta de que estaba a punto de perder todos los símbolos de estatus que valoraba. Se volvió hacia Bradley, dándole una bofetada en el hombro, exigiéndole que hiciera algo para arreglar el desastre. Bradley no se movió. Mantuvo sus ojos fijos en la mesa, paralizado por la pura magnitud de su deuda. Viendo a su hermano mayor aniquilado, Tyler entró en modo de supervivencia. La lealtad no significaba nada para Tyler cuando su propio ego estaba amenazado. Tyler se puso de pie, ajustándose la chaqueta de smoking de terciopelo con manos temblorosas. Miró a Julian e intentó un giro desesperado y patético. Trató de distanciarse del fraude inmobiliario. Afirmó que su startup tecnológica era una entidad separada, una empresa digital legítima no contaminada por los delitos financieros imprudentes de Bradley. Tyler ofreció una sonrisa nerviosa y suplicante. Le preguntó a Julian si podía mantener una mente abierta con respecto al sector tecnológico, sugiriendo que Pierce Aerospace podría beneficiarse de sus innovadores algoritmos de datos. Tyler estaba promocionando su empresa en quiebra sobre las cenizas del imperio de su hermano. Julian giró lentamente la cabeza. La mirada analítica cambió del promotor inmobiliario roto al fundador de tecnología desesperado. Julian no parecía divertido. Parecía aburrido. Le dijo a Tyler que se sentara. El comando fue pronunciado con una autoridad tranquila y letal que hizo que Tyler volviera inmediatamente a su silla, sus rodillas golpeando contra la madera de caoba. Julian desmanteló la ilusión de Tyler con precisión quirúrgica. Declaró que una empresa digital legítima requería software propietario real, no solo una oficina alquilada en el centro y un menú de almuerzo caro. Julian enumeró el nombre exacto de la subsidiaria de la granja de servidores propiedad de Pierce Aerospace. Le dijo a Tyler que su startup estaba siendo mantenida con soporte vital artificial proporcionado por mi marido. Julian recitó los fallos contables de Tyler de memoria. Declaró que la startup tecnológica debía exactamente 90 días de pagos de alojamiento. Explicó que Tyler había gastado su parte de la herencia robada en mesas de ping-pong y fiestas de lanzamiento, descuidando pagar la factura de servicios públicos que mantenía su empresa en línea. Julian no levantó la voz. Simplemente entregó el cronograma de ejecución. Informó a mi hermano menor que Pierce Aerospace tenía una política de tolerancia cero con respecto a las cuentas morosas. Julian declaró que retiraría el acceso al servidor de Tyler a la medianoche exacta. Le dijo a mi hermano menor que sus algoritmos disruptivos, sus bases de datos de clientes y toda su infraestructura digital serían borrados permanentemente de la nube en menos de 4 horas. Dijo que la startup tecnológica dejaría de existir antes de que saliera el sol en la mañana de Navidad. Tyler miró a Julian, con la mandíbula caída. El arrogante visionario tecnológico se redujo a un niño aterrorizado. No tenía servidores de respaldo. No tenía código original almacenado sin conexión. Toda su identidad estaba ligada a ese espacio en la nube. Una vez que el reloj marcara las 12, se quedaría sin nada más que un contrato de arrendamiento de oficina vacío y caro y una montaña de deuda no garantizada. Se vería obligado a cambiar su smoking de terciopelo por un trabajo de entrada de datos con salario mínimo solo para sobrevivir. La realización lo invadió, drenando los últimos restos de color de su rostro. Se desplomó en su silla, mirando fijamente el filete prime sin tocar en su plato. Robert se sentó a la cabecera de la mesa, un testigo silencioso de la masacre. El patriarca que había orquestado el robo de mi herencia para construir una dinastía ahora estaba viendo cómo ese mismo imperio ardía hasta los cimientos en cuestión de minutos.
Robert miró a Bradley, sollozando en sus manos. Miró a Tyler, paralizado por la inminente bancarrota. Los hombres que él consideraba superiores, los hijos que creía destinados a la grandeza, habían sido desmantelados sistemáticamente por el mecánico a quien degradaron. Robert se dio cuenta de que había sacrificado a su hija, su integridad y la herencia de su abuelo por una ilusión. Les había dado a sus hijos la cuerda, y Julian simplemente había observado cómo se ataban la soga al cuello. La sala estaba cubierta por un silencio pesado. El festín navideño permanecía intacto, enfriándose en los platos de porcelana. Los depredadores se habían convertido en presas, y la ejecución fue impecable. Bradley y Tyler fueron efectivamente borrados del panorama corporativo. Su crédito fue destruido, sus reputaciones destrozadas y sus fondos robados agotados. Julian había cumplido su promesa. Los dejó trepar hasta la cima misma de sus frágiles torres antes de arrancar los cimientos. Pero la noche no había terminado. Julian había roto sus imperios, pero yo era quien tenía los documentos legales. Observé a los arrogantes hombres de mi familia reducidos a cáscaras temblorosas. No sentí lástima. No sentí pena por las lágrimas que arruinaban el caro maquillaje de Jessica. Bajé la mano para recoger la pesada cartera de cuero que había llevado a la mansión. Era hora de la confrontación final. Era mi turno de hablar. Descremallé la cartera de cuero negro que descansaba en mi regazo. El sonido de los dientes metálicos separándose resonó en el silencioso comedor. Me puse de pie lentamente. La pesada silla de madera raspó contra la alfombra persa, un sonido áspero que hizo que Jessica se estremeciera. Saqué una pila gruesa de documentos legales unidos por un solo clip plateado. No deslicé los papeles sobre la mesa como hizo Tyler con su teléfono. Lancé la pila directamente al centro de la superficie de caoba. El papel grueso aterrizó con una fuerte bofetada definitiva justo al lado de una salsera plateada. Los asociados comerciales adinerados sentados cerca del centro de la mesa miraron los documentos, reconociendo el formato familiar de un escrito de litigio. Sabían reconocer un barco que se hunde cuando lo veían. Dos de los hombres mayores se levantaron tranquilamente sus servilletas de lino de la mesa, ofreciendo breves disculpas susurradas al aire antes de levantarse de sus asientos y salir hacia el gran vestíbulo. No querían ninguna proximidad al radio de explosión. Ignoré su partida. Mi enfoque permaneció fijo en el patriarca. Robert todavía estaba sentado a la cabecera de la mesa, su postura encorvada, el whisky derramado goteando sobre sus pantalones. Señalé la pila fija de papel. Le dije que era un borrador finalizado de una demanda federal. Mantuve mi voz fuerte, clara y desprovista de cualquier temblor emocional. Declaré los cargos exactos enumerados en la primera página. Fraude fiduciario, malversación de activos patrimoniales, incumplimiento del deber ejecutivo. Expliqué la trampa en la que había caído 6 meses antes cuando me entregó un cheque de $5,000 y afirmó que estaba construyendo un legado para sus hijos. Detallé cómo manipular la cláusula de discreción ejecutiva basada en el sesgo de género y el desdén personal por mi marido no era un astuto vacío legal. Era un delito grave. Robert miró fijamente el papeleo. Su pecho subía y bajaba en respiraciones rápidas y superficiales. El hombre que había pasado toda su vida adulta dictando los términos de mi existencia ahora estaba atrapado en una esquina de su propio diseño. Le recordé la conversación exacta que tuvimos en su estudio revestido de roble. Repetí sus palabras exactas. Le recordé cómo dijo, no necesitaba una herencia porque tenía un marido que me mantendría. Señalé a Julian, quien todavía estaba sentado tranquilamente a mi lado. Le dije a Robert que tenía razón. Tenía un marido que me mantenía. Mi marido proporcionó la infraestructura digital para rastrear cada transferencia bancaria que Robert autorizó de la confianza de mi abuelo a las cuentas bancarias de Bradley y Tyler. Monitoreamos las fechas de las transacciones, los números de ruta y las cantidades exactas utilizadas para asegurar el pago inicial de la mansión y el alquiler de la oficina tecnológica. Poseíamos un rastro de papel impecable de su robo. El color restante se drenó del rostro de mi padre. La realización de que había pasado el último medio año construyendo meticulosamente un caso criminal contra él destrozó sus defensas restantes.
La máscara autoritaria se resbaló, revelando a un anciano aterrorizado que se enfrentaba a las graves consecuencias de su propia arrogancia. Robert levantó sus manos temblorosas. Me miró, sus ojos muy abiertos y suplicantes. Intentó desplegar el mismo táctica de manipulación emocional que siempre usaba para forzar mi cumplimiento. Tartamudeó mi nombre. Su voz se quebró, perdiendo toda su resonancia retumbante anterior. Me suplicó que me volviera a sentar. Susurró que la familia ayuda a la familia. Afirmó que podríamos resolver esto en privado sin involucrar a los tribunales o destruir el futuro de los chicos. Trató de presentar su crimen como un intento equivocado de proteger el nombre Sterling. Un instinto protector que salió mal. Extendió la mano, su mano flotando sobre la carpeta legal, desesperado por retirar los documentos y borrar los últimos 10 minutos de su vida. No me senté. Lo interrumpí antes de que pudiera formular otra excusa. Le dije que el tiempo para las discusiones familiares privadas terminó en el momento en que borró los últimos deseos de mi abuelo para alimentar su propio ego. Me incliné hacia adelante, apoyando mis manos planas sobre el borde de la mesa del comedor. Entregué el ultimátum. Informé a Robert que tenía exactamente 48 horas para transferir $2.30 millones de vuelta a mis cuentas personales. Agregué que también debía 6 meses de interés acreditado calculado a la tasa de penalización más alta permitida por la ley estatal. Exigí que los fondos se depositaran antes del martes por la mañana, cuando abrieran los bancos. Si la transferencia bancaria no se liquidaba antes de las 9 del martes, prometí entregar la carpeta legal directamente a las autoridades federales. Expliqué la reacción en cadena que seguiría. El Estado congelaría sus cuentas de jubilación. Los fiscales citarían sus registros financieros. Se enfrentaría a tiempo de prisión obligatorio por robar de una herencia. Y mientras él navegaba por el sistema de justicia penal, Julian desplegaría todo el peso de Pierce Aerospace para asegurar que Bradley y Tyler fueran forzados a una bancarrota ineludible. Julian iniciaría acciones legales para recuperar los costos de auditoría de Vanguard y buscaría daños por los pagos morosos del servidor. No solo recuperaríamos la herencia, desmantelaríamos su potencial de ingresos por el resto de sus vidas naturales. Jessica dejó escapar un fuerte gemido penetrante. Se aferró a la tela de seda esmeralda de su vestido, su perfecta cena navideña destruida. Miró su vajilla de cristal importada, sus tallos de cristal y su caro vestido de seda esmeralda, dándose cuenta de que estaba a punto de perder todos los símbolos de estatus que valoraba. Se volvió hacia Bradley, golpeando su hombro, exigiéndole que hiciera algo para arreglar el desastre. Bradley no se movió. Mantuvo sus ojos fijos en la mesa, paralizado por la pura magnitud de su deuda. Les dije que querían mi herencia. Les recordé con qué entusiasmo gastaron mi dinero para inflar sus frágiles egos. Entregué la última amarga realidad. Les dije que ahora tenían 48 horas para liquidar sus activos robados. Tenían que vender los deportivos importados estacionados en la entrada. Tyler tenía que romper su contrato de arrendamiento de oficina premium y vender las costosas sillas ergonómicas. Bradley tenía que deshacerse de su finca sobreapalancada con una pérdida asombrosa solo para generar suficiente efectivo líquido para mantener a nuestro padre fuera de una celda federal. Querían la riqueza, pero ahora tenían que soportar la carga sofocante de la deuda. Estaban a punto de aprender el verdadero costo de su arrogancia. Volví a mirar a Robert. Estaba mirando el documento legal que descansaba cerca de la salsera como si fuera una serpiente venenosa. Su pecho se agitaba. Había agotado sus propios fondos de jubilación para mantener las apariencias a lo largo de los años. No tenía $2 millones en capital líquido por ahí. Tendría que hipotecar su propia casa, vender sus membresías del club de golf y rogar a sus hijos que devolvieran el efectivo robado. El patriarca que exigía control total estaba ahora a merced de la hija que intentó borrar. La dinámica de poder se invirtió permanentemente. Julian se levantó de su silla. Se abrochó la chaqueta del traje carbón, sus movimientos fluidos e inalterados por los escombros emocionales a nuestro alrededor. Miró el plato de costilla prime sin tocar, luego ofreció un educado y escalofriante asentimiento a mi padre. Le agradeció a Robert la hospitalidad navideña, su voz goteando con refinada ironía. Guardé mi cartera de cuero vacía. Le dije a Robert que el reloj estaba corriendo.
Le di la espalda al comedor silencioso y devastado, tomé la mano de Julian y salí de la sala formal. Navegamos por el gran vestíbulo, dejando atrás la música clásica y el personal contratado. Las pesadas puertas delanteras de caoba se abrieron, dándonos la bienvenida al aire frío del invierno. El aparcacoches trajo el Ford Bronco Vintage a los escalones delanteros. Nos subimos a la cálida cabina, dejando el castillo de papel en llamas en nuestro espejo retrovisor. El viaje de regreso de la extensa propiedad fue silencioso, salvo por el constante zumbido del calentador Vintage calentando la cabina del Bronco. La nieve comenzó a caer, flotando a través de los haces de los faros y cubriendo los céspedes cuidados del barrio rico. Miré por la ventanilla del pasajero, viendo las puertas de hierro desaparecer en la oscuridad. Los gritos caóticos y aterrorizados de mi familia se desvanecieron con el viento invernal. Apoyé mi cabeza contra el cristal frío. Mi pulso, que había estado acelerado desde que pusimos pie en su entrada, finalmente se ralentizó a un ritmo constante y tranquilo. Julian extendió la mano por la consola central y apoyó su mano sobre la mía. No preguntó si estaba bien. Él sabía que lo estaba. Por primera vez en mi vida, ya no estaba luchando por un asiento en una mesa construida para excluirme. Simplemente había volcado la mesa y me había ido. Las siguientes 48 horas fueron una clase magistral en liquidación desesperada y frenética. No fui testigo de la lucha de primera mano, pero las ondas de choque financieras resonaron a través de la ciudad con suficiente fuerza como para que los detalles finalmente llegaran a mi escritorio. Bradley tenía un solo día hábil para producir más de $1 millón en efectivo líquido para cubrir su parte de los fondos robados. Era un fin de semana festivo, lo que significaba que las instituciones crediticias tradicionales estaban cerradas. Los bancos no pudieron salvarlo. Sus adinerados asociados comerciales, los hombres que acababan de verlo humillar a un multimillonario global en una cena, se negaron a devolver sus llamadas telefónicas frenéticas. Lo veían a Bradley como radiactivo. Sin otras opciones, Bradley se vio obligado a contactar a un grupo de capital privado depredador conocido por comprar propiedades en dificultades por centavos. Vendió apresuradamente la mansión de $4 millones el lunes por la tarde. Aceptó una pérdida asombrosa, renunciando a toda su capital solo para asegurar un rápido cable de efectivo. El banco absorbió el resto de los fondos para liquidar su exorbitante hipoteca. Bradley se quedó sin nada. Su puntaje crediticio se desplomó en el abismo, haciéndolo incapaz de alquilar un sedán de lujo, y mucho menos otra propiedad de desarrollo comercial. Jessica no se quedó para ayudarlo a empacar. En el momento en que se firmó el papeleo y se estableció la realidad de su nuevo estado empobrecido, ella se fue. No tenía ningún interés en apoyar a un marido que ya no podía financiar su estilo de vida de club de campo. Empacó su equipaje de diseño, pidió un coche privado y lo dejó solo en el cavernoso vestíbulo vacío de la casa que ya no poseían. Solicitó el divorcio 3 semanas después, citando diferencias irreconciliables. Bradley se mudó a un apartamento pequeño y de corta duración en las afueras de la ciudad. Su reputación en el sector de bienes raíces comerciales quedó permanentemente incinerada. El destino de Tyler fue sellado exactamente a la medianoche de Nochebuena. Había pasado las horas posteriores a la cena llamando frenéticamente a ingenieros de software independientes, rogándoles que migraran sus datos propietarios a un nuevo host de servidor. Pero la migración de datos requiere tiempo, autorización, y lo que es más importante, facturas de servicios públicos pagadas. Cuando el reloj marcó las 12, Pierce Aerospace ejecutó su protocolo automatizado para cuentas morosas. Las luces digitales se apagaron. Los servidores de Tyler fueron borrados. Sus interfaces de aplicación devolvieron códigos de error fatales. Sus bases de datos de clientes desaparecieron en el vacío digital. Se despertó la mañana de Navidad con una avalancha de correos electrónicos airados de sus pocos inversores restantes exigiendo una explicación sobre el apagón repentino. Cuando no pudo producir el software por el que pagaron, amenazaron con litigios. Tyler tuvo que romper el contrato de arrendamiento de su oficina premium en el centro, incurriendo en severas penalizaciones financieras que no podía pagar. Su startup tecnológica fracasó antes de que llegara el nuevo año. Hoy, el hombre que una vez vistió smokines de terciopelo y se jactó de los algoritmos disruptivos viste un uniforme de poliéster rígido.
Trabaja el turno de noche en un almacén de logística regional, escaneando códigos de barras y realizando una entrada de datos de salario mínimo solo para reducir lentamente sus crecientes deudas legales. Pero la carga más pesada recayó directamente sobre los hombros del patriarca. Robert evitó la prisión federal, pero el costo de su libertad fue la erradicación total de su orgullo. Para cubrir su parte de la restitución y compensar el efectivo que sus hijos no pudieron generar, Robert tuvo que caminar a la sucursal de su banco local el martes por la mañana y vaciar sus cuentas de jubilación. Absorbió brutales penalizaciones por retiro anticipado. Liquidó su cartera de acciones. Vendió su preciada colección de relojes antiguos y renunció silenciosamente a su prestigioso puesto en la junta directiva del club de campo, citando repentinos problemas de salud. Pero en los círculos del dinero antiguo, los secretos rara vez permanecen ocultos. Los susurros se extendieron rápidamente entre sus pares. Sus asociados se enteraron de la auditoría de Vanguard Holdings. Escucharon los rumores sobre la herencia robada. Robert se convirtió en un paria social en su propia comunidad. Los hombres que solían beber su whisky y reírse de sus bromas ahora cruzaban la calle para evitar darle la mano. Fue relegado a las sombras. Un anciano en desgracia atrapado en una casa que se sentía demasiado grande. Viviendo sus años restantes sabiendo que su legado no era más que una historia de advertencia de codicia. A las 8:45 de la mañana del martes, mi teléfono sonó, descansando sobre la encimera de mi cocina. Era una notificación automatizada de mi aplicación bancaria. Desbloqueé la pantalla. La transferencia bancaria se había liquidado. $2.30 millones junto con el interés de penalización acreditado se habían depositado de forma segura en mis cuentas. La herencia que mi abuelo tenía la intención para mí finalmente estaba en casa. No le envié a mi padre un recibo. No llamé a mis hermanos para ofrecer una palabra final de burla. Simplemente cerré la aplicación, me serví una taza de café negro y me fui a trabajar. Usé una fracción de ese capital para escalar mi operación de consultoría independiente. Aseguré un espacio de oficina modesto y altamente funcional en el distrito comercial. Contraté a un equipo de mujeres brillantes y motivadas que entendían el valor de la estrategia meticulosa. En 6 meses, mi firma de marketing consiguió 3 grandes cuentas nacionales. Construí un negocio próspero y sostenible en mis propios términos, utilizando la base que mi abuelo me proporcionó. No necesitaba alquilar coches de lujo u organizar fiestas lujosas para demostrar mi valía. Mi éxito era tranquilo, profundo y completamente a prueba de balas. Julian continuó dirigiendo Pierce Aerospace con el mismo enfoque agudo e inflexible que siempre poseyó. El mundo corporativo lo veía como un titán de la logística global, un hombre que movía capital a través de los océanos. Pero los sábados por la tarde, todavía se retiraba a nuestro garaje. Todavía usaba sus vaqueros descoloridos y camisas blancas sencillas. Todavía pasaba horas tumbado en un carrito debajo del chasis oxidado de su Bronco antiguo, sus manos cubiertas de grasa oscura de motor. No cambiamos nuestra naturaleza fundamental solo porque nuestras cuentas bancarias se expandieron. Conocíamos la diferencia entre el verdadero valor duradero y la frágil ilusión de estatus. Sentada en mi oficina esquinera hoy, mirando el horizonte de la ciudad, me di cuenta de que la lección más valiosa que me dejó mi abuelo no fue el dinero en sí. Fue la revelación forzada de quién era realmente mi familia. La sociedad nos condiciona a creer que los lazos de sangre requieren lealtad infinita, que debemos soportar la falta de respeto y el maltrato simplemente porque compartimos un apellido. Se nos enseña a encogernos, a mantener la paz, a permitir que los parientes tóxicos crucen nuestros límites en nombre del deber familiar. Pero el verdadero empoderamiento requiere rechazar esa narrativa. No le debes tu silencio a nadie. No les debes a tus abusadores tus recursos, tu paciencia o tu futuro. Cuando las personas te muestran que valoran su propio ego por encima de tu bienestar, debes creerles. Hacer que los parientes tóxicos rindan cuentas no es un acto de malicia. Es un acto de profunda autopreservación. A veces, la única forma de proteger tu paz es dejar que las personas que te subestimaron sufran las devastadoras consecuencias naturales de su propia arrogancia. Construyes tu familia elegida. Proteges tu santuario. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, permitas que otra persona dicte tu valor basándose en sus propias profundas inseguridades.